Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente fin de semana y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la trigonometría. Es una división de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos, y es de aquí que viene el nombre, porque trígono viene de la palabra triángulo, metro de medir y tría de 3. De aquí es donde se deriva trigonometría. Este tipo de división, de la matemática es muy usado en la navegación satelital. También se utiliza para poder medir la distancia entre las estrellas. Lo usan para medir distancias entre puntos geográficos. Y básicamente nosotros vamos a ver ahorita lo que son las razones trigonométricas para hacer la resolución de problemas con triángulos rectángulos. Para poder aplicar una razón trigonométrica, lo primero que tenemos que identificar es que nosotros estemos trabajando con un triángulo que sea de tipo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un lado de 90 grados. Esto es lo primero que tenemos que saber. Luego, nosotros vamos a tener los ángulos que les vamos a llamar ángulos de referencia, ya sea este o este. En este ejemplo vamos a utilizar este ángulo como un ángulo de referencia y le denominamos alfa. Así se le conoce a este simbolito como alfa. Para poder nosotros utilizar las razones trigonométricas, lo que tenemos que hacer es nombrar cada uno de nuestros lados. El lado que está justo enfrente de nuestro ángulo de tipo rectángulo, es decir, el de 90 grados, se le conoce como hipotenusa. Y este lado siempre va a ser el mayor de todos los lados. Luego está el lado que está justo enfrente de nuestro ángulo de referencia, a ese le vamos a llamar opuesto porque está enfrente de nuestro ángulo de referencia, y de aquí se sale, digamos, la primera razón trigonométrica, que es el seno. El seno del ángulo, que es nuestro ángulo de referencia, en este caso alfa, seno de alfa es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Después tenemos nuestro otro lado que le vamos a llamar adyacente, porque es el lado que está formando el ángulo con la hipotenusa. Y de este sale nuestra segunda razón trigonométrica, que la conocemos como coseno. Coseno es la división entre el ángulo adyacente, entre el cateto adyacente, con la hipotenusa. Y por último tenemos la relación entre el cateto opuesto de adyacente, que le vamos a llamar tangente. Si tienen alguna duda, primero vamos a hacer un ejemplo y luego del ejemplo entonces respondemos las dudas, ¿les parece? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es aplicar las identidades trigonométricas como una relación entre los lados y los ángulos. Primero tenemos nuestro ángulo de 90 grados identificado, que en este caso sería el D, y justo enfrente de este vamos a encontrar la hipotenusa. Como vemos, es el lado más largo y es el que está justo enfrente de nuestros 90 grados. Entonces, primero vamos a identificar nuestro ángulo de referencia, que en este caso va a ser E. Si yo quiero encontrar el seno del ángulo E, lo único que tengo que hacer es aplicar mi fórmula de seno, que me dice que es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Mi cateto opuesto es aquel que está enfrente de mi ángulo, es decir, 5 partido de la hipotenusa, que es 13. Después, si yo quiero agarrar otro ángulo de referencia como el F, no siempre tengo que agarrar el mismo ángulo de referencia, puedo aplicar también el seno del ángulo para F. Mi seno de ángulo para F uso la misma fórmula, solo que en este caso mi cateto opuesto ya no va a ser 5, ¿verdad? Sino que mi cateto opuesto ahora es el que está enfrente, es decir, 12 dividido la hipotenusa, que es 13. Ahora voy a aplicar coseno para F, que va a ser mi adyacente, que en este caso sería 5, ¿verdad? 5 partido 13, que es mi hipotenusa, me va a dar el coseno de F. Ahora voy a usar una relación para relacionar lo que es el opuesto con el adyacente para F. Entonces, para F, yo tengo que mi opuesto para F es 12 y mi adyacente es 5. Por lo tanto, mi relación quedaría 12 partido 5. Si vemos aquí, lo único que estamos haciendo es relacionando mi ángulo de referencia
con cada uno de mis lados. Ahora sí, vamos a aplicar las identificaciones trigonométricas para hallar valores. Y en esta ya utilizamos despeje de ecuaciones. Entonces, me dice que yo tengo un triángulo que tengo un ángulo de referencia de 32 grados con un lado que mide 10 y desconozco este lado. Y este lado es el que tengo que encontrar. Lo primero que voy a hacer es encontrar cuál es mi ángulo de 90 grados. Una vez identificado eso, puedo identificar mi hipotenusa, ¿cierto? Porque es justo el que está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Tengo mi ángulo de referencia, por lo tanto yo sé que este es mi opuesto porque está justo enfrente de mi ángulo de referencia. Coloco mis datos, mi ángulo de referencia es de 32 grados, mi hipotenusa es de 10 grados y lo que yo quiero encontrar es mi ángulo opuesto. Reviso todas mis relaciones trigonométricas y veo cuál es la que mejor se adapta a lo que yo quiero encontrar. Entonces reviso que tangente, para poder aplicar tangente de mi ángulo de referencia yo necesito tener el valor de adyacente y el valor de opuesto, pero yo no tengo el valor de adyacente, entonces no puedo aplicar eso. Lo mismo pasa con esta otra relación que me pide adyacente y yo no tengo adyacente, pero yo veo que en seno del ángulo puedo usar el opuesto, que es lo que me están pidiendo, con la hipotenusa que ya tengo. Entonces voy a utilizar esta fórmula. Aplicando la fórmula yo tengo que seno de mi ángulo, que en este caso es 32, ¿verdad? Es igual a mi cateto opuesto, que es x porque no lo conozco, partido mi hipotenusa, que es 10. Despejando la ecuación, este número que está dividiendo pasa del otro lado a multiplicar. Entonces tengo 10 por el seno del ángulo de 32 grados es igual a x, que es lo que quiero encontrar. Simplemente lo coloco en mi calculadora y veo que mis relaciones trigonométricas las tengo de este lado. Entonces coloco 10 por el seno. Ojo que tenemos que colocar el ángulo entre paréntesis y mi resultado es de 5.29. Entonces les voy a pedir que todos ustedes hagan esta operación en su calculadora y vayan subiendo la manita si ya van teniendo el resultado. Perfecto, muy bien. Excelente, Brian. Muy bien. Cualquier duda me van diciendo, perfecto. Ya veo que ya casi todos encontramos la relación. Tenemos que, sí, colocar entre paréntesis el ángulo. Bueno, entonces como ya todos obtuvimos el mismo resultado, simplemente, como les digo, es una relación y lo único que tenemos que hacer es ir llenando cada uno de los datos en la fórmula que corresponde. Les voy a colocar una serie de ejercicios para entregar la otra semana y si tienen alguna duda ya saben que estoy disponible entre la semana, con gusto les respondo cualquier duda. Como conclusión general, para poder resolver un tipo de esta ecuación trigonométrica, lo primero que tenemos que hacer es identificar el ángulo rectángulo, identificar los ángulos de referencia, cualquiera de los dos, identificar cada uno de mis lados, la hipotenusa sabiendo que siempre está justo enfrente de mi ángulo de 90 grados, identificar mi adyacente y mi opuesto según el ángulo que yo tenga de referencia. Escribir mis datos despejando el dato que a mí me piden, buscar la fórmula que contenga mis datos, ingresar y despejar la ecuación. Como les decía, el despeje de las ecuaciones es un tema que ya vimos. Con gusto, si ustedes necesitan otra retroalimentación de despeje de ecuaciones, podemos hacer una segunda retroalimentación de despeje de ecuaciones, pero básicamente esto es lo único que tenemos que hacer para hacer una resolución de ecuaciones trigonométricas. La siguiente semana vamos a estar aplicándolo a problemas reales, las ecuaciones trigonométricas, y ya aplicada a situaciones reales o problemas reales, van a ver lo bonito que se torna. Por el momento vamos a aplicarlas con las relaciones que tenemos
con los ejercicios que les voy a estar mandando para que ustedes vayan tomando práctica de la identificación de los catetos y las relaciones entre cada una de ellas. Bueno, cualquier duda entonces, estoy a las órdenes. Seguimos comunicándonos y que tengan un excelente fin de semana. Espero la tarea, cualquier duda ya saben. Feliz noche.